Ingeniero, si está hablando no se le escucha. Ok, gracias. ¿No me escucharon nada desde el inicio? No, ingeniero. Digo, no me escucharon nada desde el inicio. Bueno, repito de esta manera, ¿no? Decía que hay que renombrarse con nombres y apellidos y tratar de poner, evitar faltas ortográficas. La segunda, que van a tener vacaciones probablemente, de acuerdo al cronograma, a la planificación de la universidad, desde el 21 de diciembre hasta el 2 de enero. Y lo que implica que la semana 7 cae efectivamente para la entrega de los trabajos el domingo 10 de enero del 2021. Domingo 10 de enero del 2021 hasta el mediodía deberán entregar los 3 trabajos restantes para completar las calificaciones del primer parcial. Así que por favor no se confíen, aprovechen el tiempo, coordinen con sus compañeros para que los 3 deberes, y más que todo uno de ellos es bastante fuerte, que es el proyecto, que tienen que documentarlo. Entonces vayan trabajando desde ya para que no se encuentren a última hora con dificultades. Bien. El día de hoy vamos a ver sobre el análisis de involucrados. Los involucrados, como ya lo había puesto allí, son prácticamente mis informantes claves. Son las personas que me van a dotar de la información para poder determinar mi problema central, más que todo sustentarlo y poder armar el árbol de problemas. Es la base de los proyectos. Entonces, veamos sobre los involucrados. Bien. Los involucrados, básicamente, son todas las personas que intervienen en el proyecto, adentro o fuera, internos o externos. Y a ellos hay que hacerle un análisis, es decir, hay que hacerle una especie de juicio, de interrogatorio, en donde yo puedo identificar cuáles son los claves, cuáles son los que verdaderamente me van a ayudar, y además necesito saber cuáles son sus necesidades, expectativas o intereses. El análisis de involucrado es una técnica, es una metodología, es una herramienta que me ayuda a elaborar estrategias. Sí, me ayuda a elaborar estrategias para poder llegar a implementar, a desarrollar o diseñar mi proyecto solución. Esta herramienta me permite explicar de manera simplificada y de forma práctica cuáles son los pasos, cuáles son los elementos, cuáles son los requisitos del usuario y del sistema para poder diseñar el proyecto y sus estrategias. Hay muchas definiciones de involucrados. Aquí tenemos 3 definiciones. La primera dice que también se los llama stakeholders, y son las personas o grupos que tienen interés a favor o en contra de un proyecto y que a través de sus actitudes o acciones pueden influir para el éxito o el fracaso del mismo. Otro autor dice que son individuos, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, tienen un interés particular en que se lleve a cabo o no se lleve a cabo el proyecto, y que además pueden movilizar los recursos a las personas para afectar sus resultados de alguna manera. Y finalmente, una tercera definición indica que son individuos o organizaciones que están activamente relacionados con el proyecto, tienen intereses particulares y pueden apoyar de manera positiva o negativa a los resultados de ejecución. El análisis de involucrado me permite evaluar el ambiente, es decir, empiezo a ver cómo está el ambiente, cómo está el panorama. ¿Sí? Me permite comprender y evaluar las características e intereses de esas personas. Entonces, esa es la razón por la que se realiza el análisis de involucrado. ¿Qué tiene que ver esto en proyecto? Tiene que ver mucho. Veamos algunos tips de ayudas. Bien, aquí podemos observar que normalmente yo tengo que ir a buscar a las personas. Ellos no van a venir a donde nosotros. Cuando nosotros somos proyectistas, somos los profesionales que vamos a buscar soluciones. Tenemos que ir a buscar a esas personas, los usuarios, pero tampoco ser demasiado fanfarrones. Es decir, presentarnos con nuestros títulos, no simplemente su nombre y apellido y represento a tal institución y realizo tal o cual actividad.
Es recomendable hacerlo de manera grupal, no uno a uno. De manera grupal, y después usted ya se da cuenta, identifica en ese panorama, en ese ambiente, con quién es que tiene que hablar ya de una manera personalizada. Es un trabajo de investigación complejo. Es complejo, es difícil porque se va a encontrar ustedes con personas de toda naturaleza, se va a encontrar con personas que tienen sus conflictos de intereses, más que todo a veces lo tienen escondidos o tienen una mala fama de ser corruptos. Por eso es necesario descubrir ciertos intereses, ciertos conflictos que pueden darse en el proyecto. Bien, a esta yo le he llamado el 7 juego de las diferencias, ¿no? Nosotros observamos aquí un diagnóstico participativo como debe ser, es decir, el líder, la persona que está levantando información de manera simultánea, muestra, expone lo que se quiere realizar. No hacerlo de esta manera, esta es la forma correcta, de esta manera es la incorrecta cuando lo hacemos de forma tradicional. Cuando lo hacemos de forma tradicional en que solamente están con alguien que los interese y no toma en cuenta a otros usuarios. Entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen normalmente de forma tradicional? Que el profesional se coloca en una posición propicia para el diálogo, no propicia para el diálogo, perdón. ¿Sí? Es decir, a veces nos sentimos como arrogantes, nos estamos en el carro, nos bajamos, entre otras cosas. Ir a veces a fantasear en lo que tenemos, realmente sí es una afectación social. No llevar tal como lo hace aquí el señor, llevar un cuestionario escrito, sino más bien sí, yo puedo llevar un libreto, pero no debo tenerlo de apoyo, más no que sea una guía para el diálogo. ¿Sí? Hacer participativo a todos, hacer que los temas se visualicen. Mírenme, aquí los estoy visualizando. El trabajo debe ser grupal y además darle la iniciativa para que todos sean partícipes, porque si nosotros solamente tomamos la iniciativa, no lo dejamos hablar, ni lo dejamos que ellos sean los que expongan sus necesidades. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el análisis involucrado? Primer paso, hay que identificarlos. Identifique quiénes son los involucrados. Hágase un listado de los más relevantes. Segundo, hacer una evaluación de cada uno de los involucrados identificados en relación al proyecto. Tercero, darle una posición y característica a cada involucrado, de tal forma que yo identifique cuál es su expectativa y su fuerza, y de esta manera ya saber cuál es su posición. La expectativa corresponde a la afectación, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? La fuerza, en cambio, es el poder, es la capacidad de influencia. ¿Sí? Es la capacidad de influencia. Entonces, expectativa es la afectación, que puede ser positiva o negativa. Es decir, que la actuación de ese involucrado me beneficie o me perjudique. ¿Y qué poder tiene? Que tenga poder de influencia sobre el proyecto, sobre los demás. Cuarto, investigar la expectativa del poder en cada involucrado, interpretar los resultados y finalmente valorar como un resultado de impacto la potencialidad estratégica de cada uno de los involucrados. Bien. Un paso séptimo me dice que debo representar gráficamente la situación y de esa manera puedo ver con claridad. Es opcional, pero normalmente se la puede recomendar. Esto es importante en los proyectos. Quizás, a ver, hago la siguiente declaración. Ustedes lo han venido haciendo muy bien, desarrollando las soluciones, pero les falta algo. Les falta documentarlo. ¿Sí? Ese documentarlo también debe incluir el análisis involucrado. Además, aparecen muchos trabajos de consultorías en la que se indique, realicen el análisis involucrado o el mapeo de actores, y es esto lo que les estoy enseñando. ¿Sí? Defina las estrategias de intervención, establezca la posición potencial de cada una de ellas, y lógicamente en base a una tabla, yo les recomiendo esta, la pueden cambiar, pero hay que darle ponderaciones. Que los puntajes que tengan, de acuerdo a lo que estableció aquí, de 25 a 29, son los que están a favor, de 8 a menos 8 son los que son indiferentes, de menos 9
a menos 25 son los que están en oposición. Toda la información hay que recopilarla y se la ingresa en la siguiente matriz. Bien, esa es la matriz que me sirve para establecerla en el análisis de involucrado. Bien. A ver, vamos a retroceder. Ahí. La matriz, observen, matriz de involucrado de conflictos. Columna 1. En la columna 1 voy a listar uno a uno en forma numérica de los involucrados. Columna 2. Pongo el grupo de involucrados. Recomiendo, esto no es una norma, pero para no llenarnos de demasiado texto, ponerlo máximo en 4 palabras. Y columna 3, pongo los intereses de cada persona y lo describo en 4 palabras. Columna 4, pongo los problemas percibidos en máximo 8 palabras de cada uno de ellos, qué recursos y mandato tienen. Las expectativas, aquí le vamos a poner ya con números. Le vamos a poner con números. Si es una expectativa alta, le pongo 4. Si es muy alta, le pongo 5. Si es nula, le pongo 1. La fuerza, asimismo, le vamos a poner con números, dependiendo de la que corresponda. La columna de aquí me corresponde a la multiplicación de la afectación por el poder. Y finalmente, de acuerdo a la tabla que nosotros habíamos indicado, voy a determinar si está a favor, si es indiferente o si está en oposición. ¿Sí? Bien. Entonces, allí están la descripción de cada uno de ellos. Los intereses son las principales necesidades, los recursos, la fuerza que expresa el poder potencial, los problemas percibidos son los principales que afectan al grupo y los conflictos son los intereses en base a lo que se está dando. Bien. La posición puede tener un signo positivo si es a favor y si es negativo está en contra. El poder va a establecerse desde 5 hasta 1. Sí, muy alto a muy bajo. Interés desde 5 hasta 1, muy alto o muy bajo. Estas son entonces las equivalencias de los valores que tenemos allí y es su interpretación. En la ficha ustedes tienen uno de los deberes que tienen que hacer un análisis involucrado. Ahí tienen un ejemplo. La misma explicación que tengo aquí la tienen allá y allá tienen un ejemplo. Bien, pero tienen que relacionarlo respecto al proyecto de ustedes. Bien. Además, se hace un mapeo mental de los involucrados, es decir, los voy sectorizando. Suponiendo en este caso, yo digo que tengo los productores y a su vez los más cercanos, que es el gobierno, subdistribuidores, distribuidores autorizados, comerciantes, entre otros. Y externamente tengo otro grupo que está en celeste. Esto se llama el mapeo mental de actores. Bien. Si hay preguntas, por favor, las van haciendo y las vamos respondiendo. Bien. Es importante que el mapeo de involucrados o el mapa de actores, para ello yo puedo utilizar la tabla anterior determinada del matriz de involucrados y de acuerdo al número, es decir, cada número corresponde a un involucrado y además agrego otro punto de manera ilustrativa. Bien, en este primer gráfico yo puedo determinarme cuáles son los que están a favor del proyecto. Bien, y tengo una especie de cuadrícula con un sistema de ejes coordenadas X, Y. En las Y tengo el poder y en la X tengo los intereses. Bajo que está cerca al 0 y alto el que está más alejado. Tanto en el poder como en los intereses. Yo observo aquí que el involucrado 3 tiene un bajo interés y tiene un bajo poder. Es decir, está dentro de este cuadrante. Puedo decir que el involucrado 4... ¿sí? Vengo para acá, tiene un alto interés y tiene un alto poder. Está en el cuadrante número 4. ¿Sí? Lo mismo hago con los que se oponen. Lo mismo puedo hacer con los opositores. Asimismo, tengo un sistema de coordenadas XY, interés bajo, interés alto. Los que se oponen, en este caso el involucrado 2, tiene un alto interés de oposición y tiene un alto poder. El involucrado 7 medianamente tiene un interés, pero tiene bajo poder. Es decir, no debo preocuparme. Debo preocuparme por el número 2 y quizás por el número 6. Bien. Continuamos. En base a esto, de acuerdo al ejemplo que yo tengo aquí, ese involucrado 1 tiene, en este caso, tengo 1, 2, 3,
y tengo por acá 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es decir, algo parecido como cuando graficábamos los puntos para graficar una recta. Bien, el interés 1 está en las abscisas 3, 4, ¿sí? En las abscisas 3, 4, en donde yo tengo filas y columnas. Bien. Y tengo que el poder de interés va desde 1 hasta 5, o voy a obtener asimismo las filas de 1 a 5. En este ejemplo se ha graficado un involucrado que tiene un poder 4 y un interés de 3. Bien, ¿cómo empiezo a hacer la característica de las posiciones de cada uno de los interesados? En este caso, de acuerdo a una consultoría de las Naciones Unidas, con el ejemplo que tenemos en este momento, ya lo vamos a determinar. Y puedo ver en base a los que apoyan y en base a los que se oponen, ¿sí? Los que están en el cuadrante 1 son los amigos, los que están en el cuadrante 2 son los que apoyan, en el cuadrante 3 son los aliados y en este cuadrante son los simpatizantes. Lo mismo tengo aquí, son los que se oponen que andan criticando, los adversarios en este cuadrante se ubican, los que generan obstáculos, pero los más peligrosos son los enemigos, que están en este cuadrante de aquí. Entonces, de esa manera, yo ya puedo identificar cuáles son los potenciales que se oponen o que apoyan el proyecto. Ahora, yo tengo que al final hacer un checklist de los involucrados. Primero, tengo que darme cuenta si todos han sido tomados en consideración. Debo también ver que todos tengan sus intereses, no importa que sean a favor o en contra. Investigar los posibles intereses ocultos, definir los intereses, no hay que suponer, hay que ser bastante objetivo, es decir, estar seguro de esa forma. Es decir, esa matriz debe estar completa. Entonces empiezo a plantear las estrategias, pero para eso aclaremos qué es una estrategia. Una estrategia no es más que un plan de acción que me permite desarrollar en forma determinada en la que yo pueda abordar una situación específica para que me permita ser exitoso. Entre las estrategias que se elaboren tenemos, hay que orientarlas al logro del control, debo controlar, debo mantener el control del proyecto. ¿Sí? Debo aumentar el interés de los que están de acuerdo del proyecto y en lo posible de todos los opositores, disminuir los opositores y tenerlos como aliados. Es decir, usted no se pelee con el enemigo, al enemigo sígale la corriente. Bien, aquí lo tenemos gráficamente. Bien. Estratégicamente, ¿cómo debería tratarlos a cada uno de ellos? Los que apoyan, sobre los que apoyan, a los amigos tengo que mantenerlos informados y tratar de no sacrificarlos mucho. A los que me dan el apoyo, mantenerlos implicados y satisfechos, a los simpatizantes movilizarlos, hacerlos que se sientan bastante importantes, a los aliados, seguirlos de cerca, no descuidarlos. A los opositores, a los que son críticos, tenemos que informar y evitemos enfrentamientos. A los adversarios, utilizar la persuasión para disminuir interés, es decir, ver la forma de aplacarlos. A los que me están dando el problema de obstáculos, monitorear y mantener su interés, no desafiarlos. Y a los enemigos, controlarlos de cerca. Sí, es algo similar, pero son una especie de antítesis. Positivos y estos son los negativos. Dentro de cada uno de estos escenarios, yo tengo que mantener una situación ideal. Y se recomienda lo siguiente. A los amigos, transformarlos en simpatizantes, en aliados o que me den apoyo. A los que dan apoyo, transformarlos en aliados, lo mismo que a los simpatizantes. Si es posible, estos tres, pasarlos a que se conviertan en aliados. A los que están en contra, al enemigo, o pasarlo a que sea un obstáculo, a que sea un adversario o a que sea un crítico. O, en cambio, a estos tres,
pasarlos a que sean críticos y son menos peligrosos. Solamente critican y no pasa nada. Entonces, esas son las estrategias que tienen que buscar en los proyectos o con los enemigos, porque normalmente también pueden encontrarse en los trabajos de esta forma. Bien. Idealmente, ¿cómo debería yo hacer para que no existan opositores en el proyecto? Para que no existan opositores en el proyecto. A los que presentan obstáculos y a los que son críticos, transformarlos en simpatizantes y amigos, y a los enemigos y adversarios, transformarlos en obstáculos o en críticos. Eso sería lo ideal, es lo mejor que puede pasar en un proyecto. No va a haber una situación ideal en que toditos son los que apoyen. Siempre habrá alguien que moleste. Siempre habrá alguien que se oponga. Bien, veamos los ejemplos. Aquí yo tengo 3 ejemplos con intereses y estrategias. Bien. Uno de los involucrados en este ejemplo, tengo la decana, los profesores de la FACSI y los alumnos. 3 involucrados. Específicamente es un tema sobre clases virtuales. La decana, su interés es que apoyen y flexibilicen las clases virtuales. Los profesores, su interés es no darle mucha flexibilidad, puesto que los recursos tecnológicos y el interés del estudiante no son evidentes. Y los alumnos están en desacuerdo, puesto que los recursos tecnológicos no los tenemos iguales para todos. Bien, estrategia de solución. La decana dijo que quiere que se flexibilicen las clases, entonces ella indica que otorguen un rol de protagonistas en las clases virtuales, de tal manera que se dé facilidades. Los profesores, pues, invitarlos a que den facilidad a los alumnos con el recurso de recursos tecnológicos y de esa manera no obligarles a que estén en las clases de manera sincrónica. Y además, de esa forma se logrará que los alumnos, la mayoría, asisten a las clases virtuales. Los alumnos, en cambio, se les recomienda como estrategia informar sobre la disposición de asistir a clases virtuales, pese a no contar con sus recursos tecnológicos en condiciones óptimas o que posean de estos. Entonces, esta es una forma de los ejemplos de estrategias respecto a los involucrados o a los intereses. Una vez que ya tenemos la información que me ha permitido establecer, ya sustentada el problema, ahora yo voy a hacer el análisis del problema. Es decir, voy a hacer su relación causa-efecto. Voy a determinar la relación causa-efecto. Entonces, ya los involucrados me dieron información y ahora voy a armar este organigrama llamado árbol de problema. Primero veamos qué es el árbol de problema, también llamado análisis de problema. Dice que se lo requiere de forma necesaria para preparar proyectos y me permite identificar el problema central, así como cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. El árbol de problema es una técnica que me permite diagnosticar, me permite identificar y analizar los problemas, sus principales causas y efectos existentes. Y empiezo a visualizar un organigrama similar al de la figura, ¿sí? En donde yo identifico sus problemas y relaciones causales principales. Y además, no se olviden, el árbol de problemas tiene una relación causa-efecto. Las flechas van hacia arriba. Causa abajo, efecto arriba. Fundamentalmente, esto es conceptualmente claro que deben tener que la causa es abajo y el efecto arriba. Hay muchas técnicas para determinar la relación de la causa-efecto y establecer diagnóstico. Pueden hacer de forma gráfica matricial, a través del árbol de problema, que es una técnica que acompaña en la matriz marcológico, y además se las pueden categorizar con una matriz IDU. Es algo parecido a la anterior, pero la diferencia está en que lo hago en un cuadro.
Y puedo utilizar también la espina de pescado o diagrama de Ishikawa. La espina de pescado o diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Entonces, esas son otras de las formas en las que yo puedo establecer mi análisis diagnóstico del problema. Diagnosticar la situación significa ver o describir la radiografía de mi problema, ¿sí? Ver o describir la radiografía de mi problema, aparte que puedo también minimizar o identificar los principales. Esta técnica, como lo dice allí, me ayuda a pensar. Eso no significa que al aplicar la técnica ya la estoy sustituyendo y no tengo que hacer análisis creativo. Simplemente me ordena las ideas y ya puedo identificar de mejor manera mi análisis creativo. Bien. Y se nos va a formar algunas como estas gráficas, ¿sí? Problema central, causas abajo, efectos arriba, o con la espina de pescado. Bien. El árbol de problema, esta técnica se la emplea para identificar una situación negativa. Observen, el problema es una situación negativa. Se le llama árbol porque se toma la gráfica del árbol en donde el tronco es el problema central y me identifica la problemática. Las raíces son las causas y lo que tenemos como árboles, como hojas, ramas y frutos son los efectos. En el centro el problema central, el tronco, las raíces, las causas y lo que está encima prácticamente son los efectos. Ese es el árbol de problema. Bien, esta técnica yo la puedo dibujar en Word, un cuadrito, puedo dibujar un cuadrito o hacer el gráfico en cuadrito, puedo hacerlo en Excel o puedo hacerlo en Visio, lo puedo hacer a través de una matriz CView, también en Word, una tabla, o la matriz Ishikawa, también tengo la matriz o modelación en Visio, etc. Bien. Analizo la situación, veo qué está ocurriendo, cómo se desencadena cada una de las secuencias y esta debe ser lógica. Dice que el problema central debe tener, bien, yo no lo he puesto como una regla ni como una norma, sino que entre más breve sea la frase para describir el problema, más fácil de entender. Entonces, en 15 palabras máximo, que pueden utilizar menos, ya vamos a ver ejemplos, ustedes pueden escribir cuál es el problema central y sus consecuencias. Identificar el tronco, es decir, cuál es el problema central para buscar sus causas y efectos, y luego identificar la fórmula de cómo irlas mejorando e interrelacionando. Bien. También tienen ustedes un trabajo sobre árbol de problemas y tienen la explicación en la herramienta, en la matriz, en el formulato, en el formulario de deber. Bien. Empiece a profundizar en las causas y efectos, ¿sí? Que usted ya la sacó en base a la forma de realizar diagnóstico. No lo hagan de manera tradicional, háganlo de una manera participativa. Bien. Aquí ya vamos dándole forma, observen, ¿ven? Lo grafico, mi problema central, causas abajo, efectos arriba. Bien, veamos, ya tenemos, ahora sí nos vamos con un ejemplo. Ejemplo 1, árbol de problemas. Problema central, frecuentes accidentes de buses. Mire, frecuente. Bien, el organigrama no tiene las flechitas, pero yo lo estoy indicando con esta flecha, que van hacia arriba. Las causas están abajo del problema y los efectos están arriba del problema. Tienen que clarificar de manera gráfica, identificar las causas, problema, efecto. Bien, ¿por qué se producen las causas? Porque los conductores son imprudentes, porque los vehículos están en malas condiciones y porque las calles están en mal estado. Tiene coherencia. Los vehículos, ¿por qué están en malas condiciones? Porque ya son viejitos, son obsoletos o su estado de mantenimiento no es adecuado, es deficiente.
¿Qué me provocan los accidentes? Heridos o muertos, retraso al trabajo. Y todo eso, en conclusión, me determina una pérdida de confianza en la pérdida de transporte. Ya no voy en ese bus porque se demora mucho. No, yo no me voy en Coactur porque tienen muchos accidentes, entre otras cosas. Entonces, allí tienen bastante claro un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, estoy utilizando ahora la espina de pescado o de Ishikawa. ¿Sí? Tienen una flecha que apunta hacia la derecha y allí tenemos el problema central. Tiempo prolongado o altos tiempos en la sala de espera de los pacientes. Bien. Dice que se quiere mejorar la calidad de los servicios de salud. Entonces, en este proyecto intervienen personal médico, hay recursos materiales, hay una organización o empresa, hay equipo de supervisión, también tenemos el entorno y el personal paramédico. Dice que si el personal paramédico toma tarde los signos vitales, es decir, la presión, el peso, la talla, entonces se va a demorar el médico para atender y afuera la gente esperará más. Si los médicos en ese momento abandonan o se retrasan al realizar la consulta, también me genera esto. Si los materiales o equipos para tomar las muestras médicas están descompuestos, entonces me voy a demorar. Entrega de fichas atrasadas, personal insuficiente, etcétera, etcétera. Miren, por donde quiera que ustedes lo analicen va a tener lógica y me va a generar que el problema tiene estas causas. Un tercer ejemplo. Problema, ya dijimos que está en la flecha derecha apuntando. Las camisas defectuosas. Para hacer las camisas yo tengo mano de obra, tengo maquinaria, tengo métodos y tengo materiales. Dice que el molde para realizar las camisas está con defectos, el hilo es de mala calidad, las máquinas están defectuosas, el personal no es mano de obra calificada, lógicamente entonces las camisas me van a salir con defectos. Bien. Un cuarto ejemplo, 4.1, vamos a hacerlo por partes. Bien, vamos a definir la causa. Aquí tengo mi problema central, ¿sí? Y aquí tengo las causas, miren, y todas apuntan hacia arriba. ¿Sí? Altos accidentes en una calle X. Los vehículos andan a alta velocidad, alto número de peatones cruzando, mala visibilidad en la vía, no existe señalización, entre otras cosas. Ahora veamos los efectos. Tenemos nuestro problema y veamos qué me está causando. Puede causar muerte, puede causar heridos, daños a la propiedad privada, malestar en la comunidad, costo por reparaciones de los vehículos, costo por atención médica, pérdidas de trabajo, entre otras cosas. Pueden observar que todo tiene coherencia. Y aquí tenemos ya, ahora sí hemos ensamblado causas abajo, efectos arriba y problema central. Rearmamos el rompecabezas, lo hicimos en 3 partes y ahí lo tenemos completamente armado. Ejemplo 5. También asimismo tengo mi problema identificado, mis suficientes materiales para hacer prácticas, tengo las causas y tengo los efectos. Bien. Puedo también, ahora este es otro ejemplo, este es un ejemplo número 6, me podría poner ejemplo 6, pero vamos a ponerle aquí, ejemplo 6, utilizando la matriz CDU. Utilizando la matriz CDU. Esas siglas significan lo siguiente. ¿Sí? La sigla C se refiere a las categorías. La sigla C se refiere a las categorías. ¿Sí? Las categorías, en este caso, biológicas, socioeconómicas, culturales. La sigla D se refieren a las dimensiones a las que nosotros le llamamos causas. La I corresponde a los instrumentos de levantamiento de información y la U a la unidad de análisis. Vamos a ver uno de ellos. Biológicamente, bueno, mi problema de este ejemplo
es alto índice de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Bien, biológicamente tengo la dimensión edad de la entrada a la pubertad, infecciones de transmisión sexual, sistema inmunológico. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a observar, a identificarlo? A través de observación, a través de historia clínica, a través de encuestas. ¿A quiénes le voy a preguntar? A mis informantes claves. Y así puedo ver a cada uno de ellos. Algo importante que quiero hacerlo notar. Las dimensiones, las causas, me van a servir para poner las preguntas de una encuesta. A veces decimos, bueno, quiero hacer una encuesta y no sé qué preguntar. Aquí están las claves para preguntar. Yo puedo preguntar, ¿a qué edad ingresó a la pubertad? ¿Qué sintió, qué síntomas, qué cambio vio en su pubertad? ¿Sabe lo que es una ITS? ¿Ha tenido alguna vez una ITS? Inmunológicamente, ¿cómo se siente? Normalmente en el invierno, en el verano, etc. Género, ¿ha utilizado alcohol y drogas o ambos? ¿Tiene pareja sexual? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? ¿Cuáles son los mitos y creencias sobre las ITS? ¿Cuándo o a qué edad inició su actividad sexual? ¿Qué tanto conoce sobre las ITS? Etcétera. Mírenme, aquí tenemos las claves para las preguntas de encuesta. Jóvenes, preguntas, por favor. Bien, lo mismo que le dije al otro curso. Eviten de estar escuchando como alumnos. Ya más bien escuchen como profesionales, porque esto lo van a aplicar en su campo profesional. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Es lamentable que ya estudiantes de octavo no participen, no interactúen, ¿sí? Pero bueno, a la final son ustedes los que están aquí por una situación de compromiso, que asisto a clase para que no me pongan cero y el profesor me vea, y si no entiendo bien, lo que yo quiero es pasar. Bien, el engaño es para ustedes, no para mí. Bien. De esa matriz CDU, ahora yo transformo en un árbol de problemas. Observen, tengo mi problema central, aumento de casos de ITS. Las causas las he clasificado por categorías: biológico, socioeconómico y cultural, lo que tenía. Las dimensiones, todas las dimensiones que tenía en el cuadro de la matriz CDU las pongo aquí. Las dimensiones de la categoría biológica, de la categoría socioeconómica y de la categoría cultural. Y lo que está arriba son los efectos. Y también tiene coherencia. ¿Sí? Si mi sistema inmunológico está deprimido, entonces es más fácil adquirir una ITS. Y normalmente hay bastantes riesgos cuando entro tempranamente a la pubertad. De esa manera, yo puedo aumentar los casos de ITS. ¿Qué pasa si una persona, generalmente las mujeres, también los hombres pueden hacerlo, que se infecten por una enfermedad de transmisión sexual? Puede generarme daños irreversibles al cuerpo, puede causarme la muerte, puede causarme cáncer. Eso, si estoy enfermo, los costos de tratamiento son elevados. Con esas enfermedades, las posibilidades de trabajar son difíciles y hay desigualdad de género. Entonces, miren, ¿ven? Personalmente, yo utilizo bastante esta técnica, la matriz CDU, y luego la transformo en un árbol de problemas. Estamos poniendo varios ejemplos como para que los trabajos que presenten sean buenos. Bien, otra cosa. La matriz de involucrados, el árbol de problemas que tienen que presentarlo como trabajos particulares, tienen que incluirlos en el trabajo del proyecto. Si ustedes han revisado yo los apartados, tengo apartados que me dicen los requerimientos de estos elementos. No está por demás indicarle que a veces tenemos tantas ideas dispersas, entonces
cuando estamos haciendo el árbol de problemas, entonces se le recomienda categorizar a través de las 5 M's los intervinientes dentro del contexto del análisis de problemas. Es decir, la primera M sobre la mano de obra, la segunda sobre materiales, la tercera sobre medición, organización y métodos, la tercera sobre maquinaria y la última sobre métodos específicamente. Si quieren lo pueden hacer en un cuadrito como esto. En el centro ponen el problema central, abajo las causas y arriba las consecuencias. Sí, también pueden determinar cada una de esa categorización. Es importante también apoyarse con la taxonomía de Bloom. Sí, es importante apoyarse con la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es un listado de verbos que me implica cada una de las competencias del ser, del saber, etc. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo de las adolescentes. Miren, ve, en pocas palabras, embarazo en adolescentes. Causas, tengo las categorías, puse las categorías, y escaso desconocimiento de métodos anticonceptivos, insuficiente impartición de educación sexual en centro de enseñanza, insuficiente diálogo sobre la educación sexual, puede traerme conflictos familiares, partos prematuros y recién nacido con bajo peso, o bajo peso de recién nacido. Causa, problema, efecto. Bien. Los problemas los puedo delimitar, es decir, mi estudio, mi diseño, mi investigación, mi trabajo, lo delimito en el campo de la salud pública, de acuerdo al ejemplo del área de ginecobstetricia, en el aspecto embarazo en jóvenes. ¿Cómo es el tema? Mira, aquí está el tema de estudio, mi problema central, entre otras cosas. O lo puedo también poner de manera gráfica como el que vemos aquí. Para tener más claro, y siempre es importante profundizar, detenerse en lo que corresponde a la evaluación del problema, entonces en ese sentido yo lo puedo evaluar y considerar de 6 a 10 aspectos. Veo si está delimitado, si el problema está redactado con claridad, si es evidente, claro, observable, si es concreto, de manera directa, específica, si es relevante, que sea importante para la comunidad educativa y que se requiera resolverlo científicamente. Debo darme cuenta si es original, si es contextual, si es factible, si identifica los aspectos esperados y si identifica las variables. ¿Sí? Entonces yo voy poniéndole un checklist, ¿cumple o no cumple? Ya. Si no cumple, entonces lo reviso y trato de irlo mejorando. Ahora vamos a ver, en cambio, el árbol de objetivos. ¿Sí? Esta situación negativa, ahora la transformo en una situación positiva. La situación negativa es del presente y la situación positiva es futura. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a lograr? Veamos. Aquí lo tengo gráficamente, ¿ve? Un árbol medio seco, medio negro, que me representa lo negativo, y un árbol verdecito, que me representa lo positivo, problemas, objetivos. También es una técnica, y dice que me sirve para transformar, para convertir esa situación negativa en una situación positiva. Con la diferencia de que ahora vamos a tener la relación medio-fines. Ya no causa-efecto en los problemas, sino medio-fin en los objetivos. Me permite pasar a una situación futura mejorada. Bien. Me describe una situación que podría existir después de solucionar un problema a futuro inmediato. Me identifica las relaciones medio-fines y me visualiza esas relaciones. También tienen la relación de la flecha hacia arriba. El organigrama es parecido. Lo que yo voy a hacer es, tengo mi problema, copio y pego, se me genera mi árbol de problemas también, pero lo empiezo a mejorar. Lo que antes me decía difícil, ahora lo pongo fácil. Lo que antes me generaba
coraje, ahora me genera felicidad. Lo que antes me generaba hambre, ahora me genera satisfacción, saciedad, etc. Lo que antes me generaba frío, ahora me va a generar abrigo. Es decir, hago lo contrario. Todo objetivo debe responder a la pregunta, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi deseo? Comúnmente, el estado positivo se debe emplear un verbo en participio pasado. Un verbo en participio pasado, es decir, debe hacerse entender algo como que se ha logrado, como que se ha alcanzado, como que se ha obtenido, establecido, etc. Bien, los verbos, yo tengo que empezar a recordarme. Los verbos los puedo redactar en infinitivo, ar, er, ir, en participio pasado, ado, edo, ido. ¿Sí? Ahí tenemos. Bien. ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones que debemos tener? Son las siguientes. Dice que los objetivos deben establecerme las posibles soluciones a los problemas. Siempre van con un verbo infinitivo que determina el alcance del mismo. El objetivo responde a dónde se quiere llegar, qué se quiere lograr. Los objetivos necesariamente no son la solución a la problemática planteada. De los objetivos se deducen las estrategias y deben ser claros, precisos y concisos. Claros, precisos y concisos. Bien, vamos por partes. Bien, ya dijimos que los problemas es una situación negativa y los objetivos es una situación positiva. Lo he puesto en negro, ¿sí? Como algo malo, como algo negativo. Bien. Observen que en cada una de ellas tengo un fondo oscuro, letras blancas y una palabra subrayada, ¿verdad? Puedo poner tecnología, obsoleta, tecnología utilizada, o jugar con las palabritas. Utilizar tecnología obsoleta, etc. Personal con escasa capacitación impartida. Ejecutado mantenimiento inadecuado de las computadoras. ¿Qué deben darse cuenta? Miren, aquí tengo 2, 3 palabras, 3, 5 palabras, 2, 6 palabras. Y tengo una capacidad de utilizar 15, pero miren, con 5, 4, 3 yo puedo definir un problema. Bien, ahora sí, voy a transformar esta situación negativa, la quiero pasar a positiva. Ahora miren, yo quiero que esa tecnología obsoleta sea moderna y adecuada, ya no obsoleta. Quiero, el segundo ejemplo, si tiene escasa capacitación, ahora debe tener elevada capacitación. Si el mantenimiento es inadecuado, ahora ya voy a poner un mantenimiento correcto y adecuado. Bien. Segunda observación. Yo aquí tengo mi palabra clave, que es el verbo, lo tengo subrayado. Utilizar, impartir, ejecutar. Entonces, yo le escribo acá arriba. Utilizar tecnología moderna y adecuada. Este sería mi objetivo. ¿Sí? Utilizar tecnología moderna y adecuada. El segundo ejemplo. Impartir suficiente capacitación al personal. Tercer ejemplo. Ejecutar mantenimiento adecuado de las PCs. Entonces, creo que más didáctico, más claro no puedo ser. Problemas, objetivos. Las condiciones que facilitan la formulación del problema, es importante que la participación de los actores sea activa, ¿sí? Que definan claramente los objetivos. Sin embargo, esto no se asegura, no me permite asegurar en que yo pueda obtener lo que busco. Es decir, solo significa la existencia de los conocimientos. ¿Cuáles son las pautas para construir el árbol de problemas? Hay muchas técnicas, como las anteriores, Word, Excel, Visio, Matriz IDU y Chicago. Bien, la extensión de palabras me dice 15, ya vimos que lo puedo hacer con menos palabras. Ahora transformo las causas en efectos o consecuencias, es decir, estoy aquí, ya la transformo, ¿sí?
deben ser, claro, la definición de los objetivos para que en la medida sus causas y consecuencias sean pertinentes. Reconsiderar la modificación del árbol de problemas, es decir, ustedes pueden irlo mejorando. Verifiquen, modifiquen la relación 1 a 1 de lo que hemos visto, y si suponemos que todos los medios son relevantes, entonces es preciso tener en cuenta lo siguiente, que algunos de estos medios pueden ser complementarios, excluyentes entre sí. Que algunos pueden tener acciones de gobernabilidad, entonces impleméntelos. Que estos medios serán necesarios para identificar las alternativas, entonces hay que deducirlas. Ajustar a que el método sea flexible, esquematice a través del organigrama, valide 1 a 1, así como lo hemos estado haciendo, dibuje el árbol de manera sencilla y profundice las causas y efectos. Bien. En otras palabras, si usted ya tiene hecho el árbol de problemas, cópielo y péguelo. Cópielo y péguelo y lo transformamos acá. Situación negativa y transfórmelo en aspectos positivos. Ahí tenemos el problema central en el tronco. Si es el árbol de problema, como es el árbol de objetivo, ahora se me transforma en árbol de objetivo, entre otras cosas. Abajo los medios y arriba los fines. Puedo también tomar la misma técnica categorizando. Ahora le ponemos anticausa o medio 1, anticausa o medio 2, anticausa o medio n. Arriba, anticonsecuencia o fin 1, anticonsecuencia o fin 2, anticonsecuencia o fin n. ¿Sí? O fin n. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, sí tengo una pregunta. Al Sí. momento de realizar mi objetivo en función futura, ¿a qué se refiere eso? ¿A un análisis, pero en previa a algo futuro o solamente algo consecuente? No sé si me voy a No, explicar. tiene que ser futuro. O sea, aquí no hay... A ver, miren, antes, observen. Si tú tenías aquí elevado índice de embarazo en el problema, ¿verdad? Ya. Por ¿Ya? sentido común, ¿tú qué quieres? ¿Reducirlo, minimizarlo o eliminarlo? ¿Sí? Pero hay que ver que eso sea factible. ¿Sí? Aquí, o sea, yo no puedo estar adivinando. Si yo tengo en el laboratorio de la facultad, laboratorio 201, altos índices de computadoras infectadas por virus, ya, tú sabes que sí lo puedes solucionar. Entonces, eso, ¿qué quieres? O sea, decir que ninguna computadora está infectada de virus va a ser imposible, pero sí reducirlas, ¿sí? Minimizar, ¿sí? Entonces, tiene que ser, o sea, eso casi que inmediato. Ya. Eso que tú pones, yo digo, vamos a reducir el embarazo, ok, ya lo pongo, pero yo tengo que irlo a comprobar, dándole con qué medios, con qué solución. En este caso, ustedes tienen que comprobarlo, si eso se va a reducir con un software, con antivirus, con control de uso de los computadores, en que no deshabilitarle los puertos de USB, etc. O sea, tú tienes que buscar la forma. O sea, aquí no podemos mentir. Por Ya eso, estoy comprendiendo. perdón. Ahora sí ya le comprendo lo que quiso decir con... Esa parte no me queda clara, pero ya tengo la idea. Ya. Lo que esto significa es que yo no, o sea, es fácil darse cuenta cuando tú tienes claro el concepto, cualquier proyecto que tú cojas de informática, de ingeniería civil, de ingeniería industrial, de astronomía, de agropecuaria, etcétera, tú sí te puedes dar cuenta, no, pues este está loco. ¿Cómo puede decir que yo pongo aquí, eliminar embarazos? ¿Se puede eliminar los embarazos? Difícil, ¿verdad? Es difícil que eliminen los embarazos. Alguien tiene que salir embarazada. Lo que no quiero es que haya cantidad de embarazos. Eso es lo que no quiero, que haya cantidad de embarazos, sino que disminuya. Pero no van a desaparecer nunca. Sí, no van a desaparecer nunca. Ya mira, ¿cómo quiero reducir? Bueno, voy a dar más capacitación sobre métodos anticonceptivos.
voy a dar más capacitación sobre educación sexual. ¿Sí? Vamos a hacer campañas para que en casa se hable más sobre educación sexual. Ya vamos a reducir, no lo vamos a eliminar. Si los embarazos se reducen, lógicamente van a haber menos problemas familiares, los partos probablemente ya se hagan de una manera normal, el recién nacido va a tener un peso en condiciones normales de nacimiento, entre otras cosas. ¿Sí? Gracias por la pregunta. De todas maneras, pregunta lo que consideres necesario. Bien, aquí tenemos ahora pasos para identificar los objetivos. Vuelvo a poner otro ejemplo con problemas. ¿Sí? Aquí tengo mi problema central. Elevado índice de afectación de virus informático en el laboratorio 201 de la FACSI. Elevado índice, es decir, suponiendo que tengo 20 computadoras, hay 15 infectadas. Ya las identifica, hay 15 infectadas. Bien, causas. Tengo 4 causas. Malos hábitos. Estoy aquí, pueden haber más causas, ¿no? Pero yo lo he delimitado. Malos hábitos del uso de la tecnología. Es decir, soy desordenado para utilizar el computador. Insuficiente cultura de uso adecuado del hardware y el software en el laboratorio. Ineficiente sistema de antivirus instalado. Uso desmedido de archivos y páginas web de origen desconocido. Tengo mis causas. Bien, voy a ver ahora, lo transformo en objetivos. Lo transformo en objetivos, anticausas o medios. Sí. Si los hábitos son malos, mira, esta es la palabra clave. Si los hábitos son malos, entonces quiero que esos hábitos se mejoren. Si la cultura es insuficiente, entonces voy a incrementar la cultura. Si el sistema de antivirus es ineficiente, entonces voy a mejorar la eficiencia del sistema antivirus. Si hay un uso desmedido, entonces voy a controlar el uso. ¿Sí? Lo contrario. Y el resto de palabras se mantiene. Bien. Veamos ahora el problema central. El problema era elevado índice. Ahora mi objetivo general, que se llama propósito también. Aquí ya me aparece otro concepto nuevo. El objetivo general es el propósito. Elevado índice, ¿qué quiero con esos índices? Bajarlos. Lo contrario, de elevado a bajo. ¿Sí? Miren, hay ejemplos suficientes como para que puedan ir rearmando los diferentes deberes. Pero ojo, a mí no me interesan mucho los deberes. Los tengo que enviar porque necesito calificar. Lo que me interesa es que sepan conceptualizar y estructurar en sus proyectos que ustedes ya los han venido haciendo muy bien, pero ahora tienen que documentarlo. Segundo, tampoco estoy molestando, complicándoles la vida porque me lo documenten. Lo que les estoy enseñando es que los proyectos deben documentarse. ¿Y qué más? Esa enseñanza de documentación de proyectos es trabajo, es una oportunidad de trabajo. Eso se llama consultoría. No me lo estoy inventando. Ah, profesor, usted lo dice así porque trabaja en consultoría. No, lo digo porque es parte del trabajo y tienen que valorarlo. Ayer me decían los de octavo B, porque yo les decía, todo trabajo hay que cobrarse. Todo trabajo debe cobrarse. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un sistema, solo venden el sistema, pero no están cobrando por el diseño, no están cobrando por el levantamiento de información, y eso es un trabajo. Lo que implica que lo que ustedes creían que estaban cobrando bien, realmente lo han estado regalando. Entonces, hay que cobrar lo justo, lo que debe ser. No digo que sean careros, pero sí cobren lo justo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, ve, antes tendríamos elevado índice de accidentabilidad. Antes teníamos imprudencia en los conductores, ahora son prudentes. Teníamos calles en mal estado, ahora están en buen estado. Teníamos vehículos obsoletos, ahora están en buen estado. ¿Sí? Llegan a tiempo al trabajo, hay menos lesiones y muertes, la imagen empresarial se mejora y las pérdidas económicas se reducen, se disminuyen. ¿Sí ven? Es una antítesis prácticamente. Ahí tenemos otro ejemplo, el de la baja tasa de accidentabilidad. ¿Sí? Ahí tenemos el del colegio técnico. ¿Sí? Tenemos insuficiente. ¿Qué es lo que he hecho? Miren lo que he hecho en la lámina. Sobrepongo. Copio y pego
Lo que estaba consumo insuficiente, ahora ya tengo materiales para realizar prácticas. Lo que tenía partida suspendida, ahora tengo partida reasignada. Y así sucesivamente. Es cierto que se me va a presentar una jerarquía de objetivos y hay muchos niveles de atracción y deben tenerlo con estos niveles de componentes, propósito y finalidad. Bien. Otra de las preguntas que siempre se hacen, y es lo que van a ver ustedes en su trabajo de titulación. ¿Cuántos objetivos específicos pongo? ¿Realmente es suficiente con 3 o 4? ¿Realmente es suficiente con 3 o 4? Hay algunos que ponen hasta 12 objetivos. Más objetivos, más grande el trabajo. Suficiente un trabajo para que demuestre su investigación es de 3 a 4. Bien. Entonces, ya debemos tener claro que tenemos la relación causa-efecto para los problemas y la relación medio-fines para los objetivos. Conceptualmente esto debe estar claro. Bien. En cuanto a la jerarquía de los objetivos, aquí yo ya tengo objetivo a nivel de actividades, objetivo a nivel de resultados o componente, objetivo a nivel de objetivo general o propósito y objetivo a nivel de finalidad. ¿Sí? A nivel de actividades, ¿qué tengo que hacer para producir un componente, un material o un servicio? ¿Por qué lo llevo a cabo? Realizo esa capacitación, realizo ese software para mejorar la automatización, para mejorar los conocimientos. En última instancia, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Porque quiero que el proyecto contribuya a una mejor calidad de vida, a incrementar la rentabilidad de la empresa. Bien. De todas maneras, por favor, las clases grabadas están disponibles en el canal de YouTube. Traten de revisarlas ahora. Una vez que termine el semestre, aproximadamente la primera quincena de marzo, ya no estarán disponibles. Es decir, estarán en el canal, pero no estarán para una vista pública. Solamente tendrán el material general. Igual voy a ir creando ciertos clics que les pueden ir ayudando, ¿no? Bien. Una vez que yo llego al árbol de objetivos, ahora ya lo puedo transformar en esto, en una estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto implica en que ya puedo generarme un organigrama de esta manera, ¿sí? Donde yo ya pueda darme cuenta cuál es la finalidad del proyecto, cuál es el propósito, cuáles son los componentes y qué actividades tengo que realizar para obtener esos componentes. Este gráfico que sale del árbol de objetivos se llama estructura analítica del proyecto. Esto no va en el trabajo, pero sí es importante que lo sepan. Cuando ustedes hagan un proyecto, vean qué pueden reutilizar de las personas, de la institución, del personal, de los recursos, etc. Eso me va a disminuir costos en el proyecto y me va a disminuir tiempos, ¿sí? Dele las funcionalidades y responsabilidades a cada una de las personas que participan en el proyecto. Bien. Dice que los componentes pueden ser controlados, es decir, cuando ustedes están haciendo un software, cuando ustedes están haciendo un cableado estructurado, sí pueden irlo controlando. Puede decir, no, paro porque aquí algo no está bien, o sigamos adelante porque sí está bien. ¿Sí? Entonces, los componentes corresponden a los objetivos específicos y los impactos corresponden a los objetivos generales. Si yo tengo un objetivo específico, diseñar un sistema informático para que opere, entonces el propósito, si yo tengo un sistema informático funcionando, ¿qué pasa con la empresa? Incrementa su productividad. Incrementa su productividad. Yo sí puedo controlar que el sistema funcione, pero no puedo controlar la productividad. Si el sistema no me funciona, ¿qué pasa con la productividad? También baja. ¿Verdad? Causa, efecto. Bien. Vamos a ver ahora las estrategias. Las estrategias hay que entenderlas, hay que definirlas, hay que validarlas. Bien. Entonces, ahora sí,
ya tengo información, sé a dónde quiero llegar y voy a hacer mi análisis de alternativa, es decir, cuántas formas de solucionar el proyecto tengo. Bien. Las alternativas consisten en identificar cuántas soluciones tengo y empiezo a formular ciertas acciones, ¿sí? Es una técnica para buscar soluciones, es una técnica para determinar la efectividad del proyecto y además la que adopte me va a servir de solución inmediata. El análisis de alternativa dice que me implica la identificación de soluciones y debo elegir la mejor. ¿Qué permite esto? Identificar en el árbol de objetivos, a través de la estructura analítica del proyecto, puedo revisar, puedo incrementar, puedo valorarla o puedo desechar lo que no me conviene, elijo la que mejor corresponda en términos de la C4. Bien, C4, ¿qué significa? La C1, el costo, un costo adecuado, óptimo, pertinente. C2, calidad, especificaciones técnicas, lo mejor. C3, cantidad, ¿qué tanto voy a hacer? Delimitación. Y C4, cronograma, tiempo. Entonces yo tengo que definir mi mejor alternativa en función de la C4. Bien. La alternativa que se determine debe ser flexible y adaptativa. Yo aquí tengo 6 aspectos. Aparte de la C4, tengo que hacerle un análisis técnico, debo hacerle un análisis, es decir, que opere bien, que sea de buena usabilidad, financieramente, que lo que yo voy a invertir se transforme, que lo que yo voy a poner de dinero se transforme en una inversión y no en un gasto. Económicamente, que me determine los beneficios, institucionalmente, que me permita ver crecer a la institución y socialmente que haya participación ciudadana e integral, incluso de la empresa, y ambientalmente, que el impacto sea lo más bajo, de tal manera que los efectos no perjudiquen y no me generen costos altos. Bien. Ahí tenemos un ejemplo. Yo aquí, en este caso del ejemplo, digo que voy a hacer un software para mejorar la calidad del software, para mejorar la calidad de los servicios o determinar el outsourcing. Alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Bien. Dice que tengo los criterios que ya hemos visto aproximadamente. Doy una ponderación 5 muy alta y una nula. Digo que los costos son muy altos para todos. Los tiempos son medianos. El beneficio es alto, el riesgo es alto, el impacto es mediano, el impacto de género es bajo, la viabilidad es alta para todas las tres alternativas de solución. Absolutamente me voy a dar cuenta respecto a la alternativa 1 y analizo particularidades de cada una de ellas. ¿Sí? Las particularidades de cada una de ellas, ahora sí. Luego, el valor ponderado de cada una de las alternativas, 1, 2 y 3, yo multiplico el valor absoluto, aquí está, ¿no? Valor absoluto de la ponderación por BA en cada una de ellas. Y observo que el total de la alternativa 1, la sumatoria es 97, 74 y 66. Esto es una manera objetiva, no al más o menos ni al yo creo. O sea, tú no puedes decir que el sistema de internet, por ejemplo, va a ser altamente bueno. No, sabemos que por muy bueno que sea el internet, siempre vas a tener intermitencia. Siempre vas a tener intermitencia. Entonces, yo aquí ya me estoy dando cuenta que la mejor alternativa es la 1. Continúo con el ejemplo y digo que la mejor alternativa, ahora lo estoy transformando en manera cualitativa. Medios costos, dice que la última, el costo es bajo. Tiempos medios bajos, bajo, bajo, y así sucesivamente. Y veo los niveles de impacto, ¿no? De acuerdo a los valores cuantitativos, determiné valores cualitativos. Bien. La identificación de alternativas. Identificación de alternativas. Bien. Yo aquí puedo realizar un diagrama en donde dice que se quiere implementar un sistema de riego. ¿Sí? Implementar sistema de riego
Aquí pongo, en este caso, situaciones que no me benefician, miren esa carita triste, o situaciones que sí me generan beneficio. Bien. Las alternativas me van a establecer si hay apoyo o oposición de los involucrados, identifico las diferentes relaciones medio-fines, me permite determinar la viabilidad técnica, me permite seleccionar las alternativas de manera objetiva y aplicar criterios aprobados con enfoque técnico. Bien. Sin embargo, los criterios para la selección de las alternativas ya lo hemos venido explicando desde las clases anteriores hasta ahora, ¿no? Con los problemas de los interesados, es decir, análisis de conflictos o de involucrados, el ciclo de vida de los proyectos y las diferentes factibilidades que la vamos a ir viendo, ¿no? Lo que se quiere es que el proyecto sea sostenible y sustentable, es decir, que su impacto al ambiente sea lo más bajo, que su ciclo de vida sea el más extenso. Para seleccionar la alternativa más óptimas, debo tener presente que los costos que me generan desarrollar el proyecto sean valores reales. Determinar una viabilidad técnica financiera para establecer beneficios y ver la factibilidad si conviene invertir o no. Habilidad para mejorar y mantener los recursos, darle sostenibilidad al proyecto, contribuir al fortalecimiento institucional, mejorar el impacto ambiental, tener aceptación de los involucrados y ser proyectos compatibles priorizados. Bien, entonces, los proyectos deben ser pertinentes, eficientes y con eficacias. Es decir, manejar adecuadamente los recursos, conseguir metas y que verdaderamente sean necesarios y urgentes. Bien. Ahí tenemos el ejemplo de una estrategia, tenemos el árbol de causa y efectos, ¿sí? Tengo el árbol de medio fines, ahora sí empiezo a establecer y digo, bien, tengo aquí, miren, observen, ¿ve? Es un proyecto, dice, condiciones de infraestructura de TIC inadecuadas. Condiciones inadecuadas. Ahora, ¿qué quiero? Quiero condiciones adecuadas de esa infraestructura. Bien. En base al árbol de objetivo que es que tengo allí, entonces empiezo a determinar los medios de actividades. Y digo que necesito una adecuada oferta inmobiliaria para, o sea, una oferta de construcciones y en base a catastros, actualización del municipal, del órgano regulador o incentivos hipotecarios. De acuerdo al análisis, yo determino que, de acuerdo a lo que me dicen los involucrados, los usuarios, dicen los requisitos, consideran que la sinergia de localización de sus oficinas y que el espacio público existente son las actividades excluyentes, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a ver como alternativa cero, de 4 que tengo, de 5, sí, de 4 que tengo, digo que me conviene la adecuada oferta, me conviene la adecuada casa de habitación y me conviene los espacios públicos. Bien. La alternativa 2, me conviene solamente los aspectos que tenga con celeste. La alternativa 3, o en este caso número 2, la que está marcado en verde, y la alternativa 3, lo que está marcado en color púrpura. Bien. En consecuencia, yo aquí tengo la alternativa 1, todo lo que estaba en amarillo, la 0 lo que estaba en amarillo, la 1 lo que está en celeste, la 2 lo que está en verde y la 3 lo que está en color púrpura. Y veo la comparación de alternativas en base a los usuarios. Menos usuarios, más usuarios, dice que no aplica, y así sucesivamente hago el análisis para cada uno de ellos, ¿no? Dice que esa alternativa 1 y 2 son las que mayores probabilidades de cumplimiento tienen en base a la relación medio-fines. Bien, entonces hago un análisis multicriterio desde el punto de vista social, ambiental y económico. ¿Sí? Dice que en lo social, tiempos de traslados, tamaño de la oficina, tiempo de espera. En lo ambiental, congestionamiento vehicular, descongestionamiento. En lo económico, el valor actual neto y el terreno. Y defino cada uno de esos aspectos. Bien. Entonces,
De acuerdo a los criterios de traslado, de congestionamiento, de van o terreno, en este caso, yo estoy determinando la ponderación global de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, aquí le voy dando estos valores unitarios sobre 1. Tengo los puntajes indicadores de las estrategias. Aquí tengo las dos alternativas, ¿sí? 71% positivo, 71% negativo. En los puntajes ponderados los tenemos de esa manera y me puedo dar cuenta que la alternativa 1 tiene más 65%, menos 65%. Entonces, debo tomar decisiones y digo que la alternativa número 1 es la más óptima desde el punto de vista social, ambiental y económico. Entonces, de esta manera es como se debería seleccionar cuál es la mejor alternativa. Aquí está el ejemplo que también lo tienen que aplicar ustedes en el deber. Bien. ¿Cómo la construyo? Ahora sí ya gráficamente. Bien. Mírenme, esto es el diagrama de acción del proyecto. ¿Sí? Tengo la finalidad, tengo el propósito, tengo los componentes y tengo las actividades. ¿Sí? Finalidad, mejorar las condiciones de ergonomía. El propósito, que era el problema, se me transformó en objetivo, reducido incremento de enfermedades de ergonomía. ¿Qué voy a hacer? Un programa de control, un programa de tratamiento y un programa de prevención. ¿Qué hago para obtener cada uno de esos programas? Y ahí ustedes tienen casi listo su diseño del proyecto. Entonces, hemos explicado el paso a paso cómo se debería diseñar. No ingresamos a la parte técnica de cómo se desarrolla el sistema, cómo se hace la página web, porque eso ya lo saben. Ahora solamente les he enseñado la metodología. Les recomiendo, por favor, si quieren vuelvan a revisar las láminas, vuelvan a revisar la clase grabada y empodérense un poco porque esto les va a mejorar, les va a servir, les va a contribuir para mejorar y crecer profesionalmente. Afuera hay mucho trabajo y requieren de estos análisis. Afuera no solo quieren profesionales que hagan sistemas, afuera quieren profesionales que hagan sistemas y que le expliquen por qué sirve, para qué sirve y por qué no sirve. Queridos alumnos, aprovechemos esta situación crítica que estamos viviendo. Ecuador es una nación de emprendedores, sí, emprendan. Manabí es una gente trabajadora, camelladora, con su machete, con su lancha, es perseverante. Y qué no decirlo de Manta. Manta día a día está progresando y aunemos esfuerzos. De mi parte, queridos alumnos, la clase ha finalizado. Si hay preguntas, por favor pueden realizarla. Estamos prestos para poderlas responder oportunamente. Bien, tienen la palabra jóvenes. ¿No hay preguntas? Bien, veo que no, ya se están despidiendo. Bueno, listo, entonces, gracias, que tengan un buen día, nos vemos, Dios mediante, el jueves. Un abrazo, cuídense.